Universidad Santiago de Cali. Nosotros le vamos a hablar sobre factores de riesgo biológico. Nuestra frase es: la razón más grande de tener seguridad en el trabajo puede ser la más pequeña. Se define factor de riesgo biológico como conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos y animales presentes en determinados ambientes laborales que al entrar en contacto con el organismo puede desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los trabajadores. Para que este contacto se produzca debe existir una vía de transmisión que permita que la gente entre en contacto con el órgano o sistema donde la gente en cuestión puede causar daño. La transmisión puede ser por varios medios. Cada persona tiene una susceptibilidad individual que explica por qué algunas enferman cuando entran en contacto con determinado agente biológico, mientras que otras no. La transmisión puede ser de persona a persona, por ejemplo, en personal de centros sanitarios, personal de seguridad, protección civil, geriátricos y penitenciarios, o transmisión de animal a persona, por ejemplo, los trabajadores en veterinarios, ganaderos, industrias lácteas, mataderos. Puede darse por objetos animados o inanimados. A través de objeto o material contaminado, por ejemplo, el personal de limpieza, saneamiento público, agricultores, cocineros, mineros, industria de lana, pieles y cuero. También en personal de laboratorios. Se da en el decreto 2100/95 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se clasifica el riesgo según la actividad económica. Clase de riesgo 1, asilos y agricultura; 2, cría, mataderos y carnicerías; 3, hospitales; 4, manejo de basuras. Según ese riesgo, asimismo se da una... En el grupo 1 es poco probable que se cause enfermedad, por lo tanto la profilaxis es innecesaria. En el grupo 2 pueden causar enfermedad o constituir un peligro para los trabajadores, por lo cual es posible que haya una profilaxis. En el grupo 3 puede provocar enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores, es posible que se necesite un tratamiento. Y en el 4 una enfermedad grave, por lo cual no es conocido en la actualidad si hay profilaxis o tratamiento. En la exposición a los agentes del grupo 1 se deben aplicar medidas que aseguran una higiene adecuada, y en la exposición a los agentes del grupo 2, 3 y 4 se deben aplicar medidas que permitan eliminar el agente. El abordaje para la identificación de la exposición a agentes de riesgo en lugares de trabajo está determinado por diferentes elementos. A. Información relacionada con la historia laboral. B. Información relacionada con el trabajador y su entorno familiar. Y C. Información relacionada con la exposición ocupacional a los factores de riesgo de interés mencionados. En cuanto a la incidencia, el personal del área de salud es el más afectado, dado el contacto directo con pacientes o personal fuente de enfermedades de riesgo biológico. Lo mismo se determina para las trabajadoras auxiliares de enfermería, en este caso, que son las afectadas por tener contacto directo en la manipulación de elementos cortopunzantes con fluidos de alto riesgo como la sangre, siendo los dedos los más afectados de manera percutánea. Cabe resaltar que los datos estadísticos como la incidencia fueron tomados de estudios de FASECOLDA y el DANE. Partiendo de las medidas de bioseguridad, es importante mantener a los trabajadores de la salud con sus esquemas de vacunación completos. Se debe reforzar en ellos el uso de elementos de protección individual, capacitarlos en su correcta utilización y mantenimiento de los mismos, y comprometer al personal asistencial respecto al adecuado manejo de desechos biológicos con base en estándares de bioseguridad. El objetivo de la evaluación de riesgos biológicos es determinar la exposición ocupacional existente a agentes biológicos y determinar su grado de riesgo. Para identificar el agente biológico implicado debe conocerse la organización de la empresa, el proceso productivo, las tareas u oficios, los procedimientos, las materias primas utilizadas, los equipos o maquinarias de trabajo, el tiempo de exposición del trabajador, las características del trabajador como el estado de salud, sexo, edad, estado de inmunidad. Siguientes variables que tienen por objeto evidenciar los elementos peligrosos existentes en el ambiente del trabajo y el trabajador.
Para conocer el nivel de riesgo, debe realizarse cálculo de porcentaje de tiempo de exposición a riesgo biológico. Si es menor del 20% del tiempo de exposición, es raro el riesgo. Del 20 a 40% del tiempo de exposición, ocasional el riesgo. Del 41 al 60%, frecuente el riesgo. Del 61 al 80%, muy frecuente el riesgo. Y mayor al 80% del tiempo, habitualmente se da el riesgo. Gracias.